Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de que el creyente verdadero sabe discernir la verdad de la mentira. Vamos al versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire el corazón pastoral que tiene Juan, ¿no? Él empieza diciendo amados. La actitud que él tiene para advertir a la iglesia, a los hermanos. Esto de los falsos profetas no es algo solamente de la edad de la iglesia. ¿Hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento? Sí, también hubo, ¿cierto? También hubo falsos profetas que trataron de desviar al pueblo de Dios hacia otras cosas. Y de hecho, en muchas ocasiones el pueblo de Israel se desvió de la verdad y adoraron incluso ídolos. Falsos profetas siempre ha habido. Y Juan aquí en la nueva edad de la iglesia les llama incluso anticristos. Anticristo significa alguien que está opuesto a Cristo, ¿no? Un enemigo de Cristo. Y él dice entonces que ya hay muchos anticristos que ya están en el mundo. Pero él les dice, amados, debemos estar preparados antes. No sé si usted lo ha escuchado. Es mucho mejor ser proactivo que reactivo. Proactivo significa, me voy a preparar antes del problema. Ahora que estamos en una época de mejor clima, es bueno preocuparse por los techos de las casas. Prepararnos antes, porque después llega el invierno, una gran lluvia y de repente nos entró un montón de agua. ¿Y qué ocurre ahí? Tenemos una reacción reactiva. Estamos actuando cuando el problema ya está. Juan está diciendo aquí, seamos proactivos, preparémonos antes de que los ataques de los falsos maestros lleguen. ¿Cuál es la mejor forma de estar preparados? Conocer la Escritura. Conocer la Escritura, libro por libro, párrafo por párrafo, versículo por versículo. Todos los días ir a la palabra de Dios, ser proactivo, tener la defensa lista antes de que lleguen los ataques. Porque lamentablemente aquí en la epístola de Juan el ataque ya había venido. Mire conmigo capítulo 2, versículo 19. Ya había ocurrido el problema en estas iglesias. Mire lo que le dice Juan a los hermanos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire, leamos el versículo anterior, el 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué había ocurrido lamentablemente en las iglesias a la que Juan escribe acá? Los líderes de la iglesia tuvieron la poca prudencia de permitir que hermanos, de los cuales no estaban seguros de su doctrina y si realmente eran creyentes, llegaron a influir tanto en la iglesia que llegaron a tener una posición de liderazgo y también de enseñanza. ¿Y qué empezaron a enseñar? Falsas doctrinas. Y se ocurrió un gran problema en la iglesia. Finalmente estos falsos creyentes y falsos maestros, dice, salieron de la iglesia.
porque nunca habían sido de nosotros. Por eso la preocupación nuestra debe ser conocer el verdadero, conocer el original. Mientras más conozcamos la verdad, mejor estaremos preparados para distinguir el error. Lo digo así porque muchas veces yo sé hay temas que nos interesan, ¿no? Conocer de las sectas, conocer de la nueva era, saber qué enseñan los falsos, pero muchas veces por estudiar mucho la mentira podemos terminar confundidos. Es mucho mejor conocer bien la verdad, y en la medida que conocemos bien la verdad, distinguir el error va a ser más fácil. Como los cajeros de banco, que cuentan billetes y ellos con la sensibilidad que tienen en los dedos saben distinguir de inmediato un billete falso en medio de un fajo de billetes, porque están tan acostumbrados a tocar el verdadero, saben distinguir el error. Por eso, hermanos amados, protejamos la obra de Dios, y la mejor forma de hacerlo es conociendo la verdad. Dice ahí, no creáis a todo espíritu, es decir, no creáis a toda enseñanza. Cuidado, dice, cuidado. Nos deja claro aquí que no todos los caminos llevan a Dios, como hoy día se dice, ¿no? Hoy día se habla de unámonos, todas las religiones. Pero aquí lo deja claro, no todos los espíritus son verdad. No todos los espíritus es verdad. Queda muy claro que el movimiento ecuménico es algo falso, porque no todo espíritu es verdadero. Así que no podemos tomar todos los espíritus y juntarlos. Cuando dice espíritu se refiere a eso, a enseñanzas, a doctrinas. Hemos visto que el cristianismo es algo exclusivo. El Señor lo dijo en Juan 14. Yo soy uno de los caminos, yo soy el camino. El único camino exclusivo al Padre, al cielo, a la salvación, es el Señor Jesucristo, no hay otro. Dice el versículo 1 también, probad los espíritus si son de Dios. Probar significa poner a prueba, testear, porque el engaño se disfraza. ¿Recuerdan? Pablo dice que Satanás tiene la habilidad de disfrazarse como ángel de luz. Y nosotros debemos tener cuidado entonces, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan dice que es un hecho. Ya lo fue en el Antiguo Testamento, lo está haciendo también hoy en la era de la Iglesia. Hay falsas doctrinas con sus respectivos falsos maestros y por lo tanto debemos cuidarnos, debemos cuidar la Iglesia, debemos estar preparados. Muchos predicadores pueden hablar muy lindo y tener iglesias inmensas y arrebatadas de personas, llenas, pero ¿su doctrina es la correcta? Yo he visto falsas doctrinas enseñadas y multitudes escuchándolo a muy buen gusto. Eso demuestra el poder que tiene la falsedad. Mire conmigo, por favor, sin perder Primera de Juan, 2 Timoteo capítulo 4, por favor. La palabra de Dios enseña que es imposible que seamos salvos por nuestras buenas obras. Las buenas obras no nos salvan. Lo dice Pablo muy claro en Efesios 2, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, en la salvación toda la gloria es para Dios, porque Él lo hace todo, ¿no? Jesús vino y murió en la cruz. Y usted ha visto cómo en imágenes, ¿no? En la televisión, usted ve, por ejemplo, cuando el Papa habla en la plaza del Vaticano, ¿no? Y hay miles escuchándolo. Pero Él dice que la salvación es por obras. 2 Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo también lo advierte, dice que se amontonarán multitudes en torno a falsas doctrinas. Por lo tanto, el tamaño de una congregación no dice nada. Usted lo ha visto ahí en la plaza del Vaticano y en otros lugares. Y lo vamos a ver pronto aquí, cuando venga. Miles
van a escuchar esas falsedades. Ahí está el espíritu de error primando. Vamos al versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 4. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué está diciendo este versículo? El que cree que Dios se encarnó, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Ya hemos explicado un poco lo que estaba pasando en ese tiempo. La filosofía griega había introducido el pensamiento de que el ser del hombre, el ser humano, estaba compuesto únicamente, ¿por qué parte? Por la parte espiritual. El cuerpo humano, esta parte física, ellos decían que no es parte del ser del hombre, que nuestro cuerpo es solamente una especie de estuche del alma y una especie de cárcel del alma, y que por lo tanto usted podía hacer lo que usted quisiera con su cuerpo, y que eso era distinto al culto que usted le ofrecía a su Dios. Por eso que los griegos practicaban todo tipo de perversiones con el cuerpo y después iban y adoraban a sus dioses falsos. Bueno, esta enseñanza se introdujo también en el cristianismo y se empezó a decir que uno podía tener comunión espiritual con Dios sin ningún problema, y que por otro lado usted con su cuerpo podía hacer lo que usted quisiera. Por eso que Juan aquí está explicando y diciendo: el que odia a su hermano no conoce a Dios. Ellos decían: no importa, lo que tú hagas con tu cuerpo, lo que tú hagas en tu conducta, no importa. Lo que importa es tu espíritu. Si tu espíritu está en comunión con Dios, está bien. Pablo lo llama eso doctrina de demonios, ¿no? Bueno, primera a los Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, nos va a aclarar este punto. Versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, mire, Pablo lo aclara, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es el cuerpo parte del ser? ¿Es parte de nuestro ser? Sí. Pablo dice: todo vuestro ser debe ser santificado para Dios. Es decir, nuestro cuerpo, aunque es materia, se puede elevar a lo espiritual y, por ejemplo, cometer pecado o hacer virtud. Si usted recuerda allí en 2 Corintios 5, cuando Pablo habla del tribunal de Cristo, él dice: todos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo por lo que hayamos hecho mediante el cuerpo. Cuando yo peco, peca todo mi ser. Mi cuerpo también peca. Por eso que Pablo dice: nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en el principio, allí en Génesis 2, cuando Dios creó a Adán, ¿recuerdan que una parte del polvo de la tierra y creó el cuerpo y luego sopló en su nariz aliento de vida? ¿Y qué dice? Génesis 2:9, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, el cuerpo también es parte de nuestro ser y tiene responsabilidad moral. Cuando yo peco con una parte de mi cuerpo, yo no digo: mi pie pecó, o mi mano pecó, o mi ojo pecó. No, pecó el individuo, pequé yo, ¿cierto? Así decimos nosotros. Y confesamos ese pecado y decimos: Señor, perdóneme por este pecado. ¿Se fijan que no hacemos una distinción? Porque Dios ve al ser humano como una unidad. Génesis 2:9, y fue el hombre un ser viviente. Yo sé que hay una discusión también de las partes constitutivas, ¿no? El espíritu, el alma, la mente, el corazón. Pero usted ve que la Biblia nos da un sistema fijo, ¿no? de antropología. Pero lo que sí tenemos claro es que una parte del cielo, una parte de la tierra. Y que Dios nos ve como una cosa. De hecho, en la resurrección, Pablo dice que seremos transformados. Y lo explica incluso en Corintios 15. Cuerpo celestial, dice. Es decir, este cuerpo incluso va a ser transformado junto con todo nuestro ser, con todas sus partes, y en el cielo vamos a tener un cuerpo, no vamos a ser solamente espíritu.
para que lo subrayemos ahí en nuestra Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, para que usted vea que no seremos solamente un espíritu, vamos a tener cuerpo. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? De nuestra ciudadanía celestial, cuando estemos en el estado eterno, el cual transformará, ¿qué cosa? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea como semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuándo el Señor tenía un cuerpo glorificado? Por lo menos en la transfiguración, ¿recuerdan? Pero después también cuando el Señor resucitó. El Señor estuvo resucitado ¿cuántos días antes de la ascensión? 40 días. Y con ese cuerpo, ¿era un espíritu nomás? En Lucas 24, Él lo dice claramente, para que usted vea que era un cuerpo de carne y hueso. Lucas 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, o un fantasma quizás, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Se puede ser tocado? ¿Se puede incluso comer con el cuerpo glorificado celestial? Sí. Nos debemos sujetar a lo que la palabra de Dios dice. Y lo dice claramente. Por lo tanto, cuando se habla de resurrección, ¿qué está diciendo? La reunión de la parte espiritual, inmaterial, con la parte material. Incluso las personas que van a ir al infierno, se nos dice que serán resucitadas para ser juzgadas, y en esa condición van a ser lanzadas al lago de fuego. Es decir, incluso las personas en el infierno no serán solamente alma, no serán solamente una parte espiritual, serán resucitados. Es decir, la unión de las dos partes, de la inmaterial y de la material. No sabemos los detalles, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que, volviendo a primera de Juan 4, vemos que estos falsos maestros, ¿qué querían lograr en el fondo? Esta filosofía, esta enseñanza. Negar que Jesús, que Dios, se encarnó. Eso es básicamente el objetivo. Si Jesús era solamente un espíritu, como dicen los evangelios gnósticos, por ejemplo, Él no podía sufrir, no podía sangrar, no podía comer, porque era un fantasma nomás, era un espectro, como hoy día se habla, ¿no?, de apariciones de santos y cosas así. Jesús era una cosa así según los gnósticos, y esta enseñanza se metió a la iglesia. Decían, no, Jesús no tenía cuerpo físico, no tenía cuerpo humano. Por lo tanto, al hacer esto, se negaba la muerte en la cruz y se negaba también, por supuesto, la resurrección. ¿Se fijan? Es una doctrina diabólica, maligna. Por eso Juan dice, el que niega la encarnación de Dios no tiene a Dios. Tenemos versículos muy claros de que Dios se encarnó. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 1. Si vamos a Juan capítulo 1, a Jesús, ¿cómo se le nombra? ¿Cómo se le llama? El verbo, ¿cierto? Mire Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Había en la eternidad pasada, antes de la creación, un verbo, y ese verbo estaba con Dios. ¿Quién es este verbo? Que existía, que estaba antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, antes de que existiera materia. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el verbo? La segunda persona de la Trinidad, no queda ninguna duda. Dice aquí Juan claramente
que el Verbo se encarnó, fue hecho carne. Los gnósticos, ¿qué dicen? No, es imposible que Dios toque el mundo material. Dios vive en una especie de burbuja, en un sistema cerrado, fuera de nuestro universo, porque Él es espíritu nomás. Y lo físico es malo, es pecaminoso, por lo tanto, es imposible que Dios se haya encarnado. Pero Juan dice aquí, no es ningún problema. Dios es omnipresente. Es cierto, la creación cayó, pero Él es omnipresente y todopoderoso, y Él puede venir y encarnarse, y venir a este mundo para redimir a su creación caída. Y así lo hizo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Ahí está, el unigénito Hijo. ¿Se fijan que dice el unigénito y no el primogénito? Porque Dios tiene un solo Hijo. El unigénito Hijo de Dios, dice, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesús es la revelación completa de Dios el Padre. Estaba en la eternidad. Perdón que ocupé el término existir, ¿no? Hemos dicho que este es un juego de palabras, ¿no? Dios realmente no existe, ¿ya? Dios es, que es diferente, porque existir significa ser creado. Nosotros existimos. Existir significa aparecer de súbito. Antes no estaba, ahora existe. Es una palabra no muy precisa para aplicársela a Dios. La podemos usar para hablar con una persona que no cree en Dios. Usted le puede decir, sí, es verdad, Dios no existe. Dios es. Porque Dios siempre ha sido. Él no ha sido creado. Nosotros existimos. Los animales existen. Las estrellas existen. ¿Por qué? Porque fueron creadas. Pero hay uno que no existe. Él es. Y Él creó todo. Todas las cosas. Mire también conmigo, se lo saben de memoria, Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa, ¿es Jesús Dios con nosotros? Dios se encarnó, no hay ninguna duda. Romanos 9:5, por favor, también. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, qué dice? Según la carne. Mire cómo Pablo enfatiza esto. La encarnación, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es un versículo demasiado claro e impactante de la divinidad del Señor Jesucristo y de la encarnación de Dios. Jesús vino según la carne, lo especifica. Dios se encarnó, fue concebido en el vientre de María, nació y vivió como uno de nosotros. Y tuvo un cuerpo físico, se cansó, tuvo sed, lloró, tuvo hambre, murió, pero también resucitó. Dios y hombre, 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Es el misterio, ¿no?, de la encarnación de Dios. Colosenses 2:9, también lo sabemos de memoria. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no era 50% hombre, 50% Dios. No. 100% Dios, 100% hombre. Es el misterio de la deidad. Igual que la Biblia. La Biblia es 100% divina, pero escrita 100% en lenguaje humano, que nosotros podemos entender. Dios la quiso escribir así. No la escribieron ángeles, si se fijó. Usó a hombres que escribieron, porque Dios se comunica con el hombre en lenguaje de ángeles, el lenguaje celestial, inentendible para nosotros. No nos escribe en un lenguaje que nosotros podemos entender. Y cuando Dios se encarna, esta palabra, este logos, este verbo, la palabra se hizo carne. Es decir, ¿Dios se ha revelado lo suficiente al hombre? Completamente, completamente. No hay duda que Él nos ama y se ha acercado de tal manera que le podamos entender y para salvarnos. Y un versículo más, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice?
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Maravilloso, ¿no? Por eso, volviendo a Primera de Juan, un inconverso no puede creer que Jesús sea Dios. No lo puede creer. Va a decir que es un hombre bueno, que vino, pero no es Dios. Fue un hombre importante nomás. Tan importante como Mahoma, Gandhi, Sor Teresa y otros más. Nosotros decimos no. Jesús está en otra categoría. Jesús es Dios encarnado. Y el que no cree eso, aquí dice, no tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu del mundo. Quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Recuerde que lo que hay detrás de este engaño diabólico es negar la encarnación de Dios y su carácter redentor por sus criaturas caídas. Así que, si hay una verdad de la fe que nosotros debemos sostener y afirmar siempre, es que Jesús es Dios. No nomás decir que Jesús era divino y que era bueno y que hizo milagros porque Dios le daba poder. No, Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios encarnado. Y Él vino a morir al mundo para redimir toda la creación y sobre todo a nosotros, las criaturas que habíamos caído. Es un plan de amor. Él no lo tenía por qué hacer. Él podría haber destruido nomás la creación corrupta, pero no. Él por amor, dice Juan 3:16, el Padre envió al Hijo al mundo, se encarnó, vino a este mundo y murió por nosotros. Versículo 3 de 1 de Juan 4, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Solamente Juan ocupa este término, anticristo, porque Pablo no le llama anticristo, le llama el hombre de pecado. Juan solamente utiliza esta terminología. Hay un anticristo que vendrá en el futuro, que es la bestia, de acuerdo al libro de Apocalipsis. ¿Y qué hace este ser, esta persona? Toma el lugar de Dios. Incluso por medio de Apocalipsis uno puede darse cuenta que incluso Satanás dice la verdad indirectamente. Porque ¿qué va a hacer el anticristo? Va a decir, yo soy Dios. Va a tomar el lugar de Dios. Porque ¿qué hace Satanás? Él siempre quiere imitar a Dios. Se nos explica en Ezequiel y en Isaías la caída de este ángel Lucero. Él estaba en el cielo, ¿y por qué cayó? Porque él dijo, quiero ser igual que el Altísimo. Y él siempre quiere imitar a Dios, en todo. Quiere recibir adoración, quiere tener su propia iglesia, sus seguidores, su Biblia, tiene su Espíritu Santo, tiene su Hijo. Es lo mismo, imita todo de Dios. Y hasta por él podemos saber que el hecho de que Jesús se encarnó es verdad, que Dios se encarnó es verdad. Porque la imitación del anticristo lo que trata de decir es que Él es el Dios y el verdadero Mesías. Pero ya sabemos que ese es un tema para el libro de Apocalipsis, quizás un día lo podremos estudiar. Está este anticristo, pero también Juan dice que ya hay muchos anticristos y que comunican esta misma verdad falsa, de que Jesús no es Dios. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo podemos saber la verdad de la mentira? Porque Él mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y por eso es que podemos decir con toda convicción y seguridad de que le conocemos, de que su palabra es verdad y que Jesús es Dios encarnado. Un incrédulo no lo puede decir y no lo puede entender. Quizás en algún nivel intelectual él puede comprenderlo y decirlo, pero no lo hace carne en su propia vida. Mire conmigo Juan capítulo 14, un versículo más, verso 15. Lo conocemos bien. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora
versículo 21 de Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué hace Dios en el creyente? Viene a vivir dentro de nosotros. Viene a vivir dentro de nosotros. Y por eso que ahí mismo en Juan se nos dice que esta morada de Dios en nosotros, ¿qué produce? Capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hace? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué el creyente puede leer la Biblia y entenderla? ¿Por qué un creyente verdadero puede confesar que Jesús es Dios encarnado? Porque el Espíritu Santo que mora en él le enseña y le explica toda la verdad de Dios. Ni el doctor más graduado, por más estudios que tenga, puede entender estas cosas, si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted puede leer publicaciones de gente que tiene doctorado en todas las áreas de la literatura, pero cuando leen la Biblia no logran llegar al sentido espiritual de ella. ¿Por qué? Porque no es solamente algo intelectual, es algo también espiritual. Y aún el cristiano más sencillo puede llegar a lo profundo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene al maestro de la iglesia morando en su corazón, el Espíritu Santo, que le enseña y le guía también a toda verdad y toda justicia. Mira ahí mismo capítulo 15 de Juan, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Qué hace un creyente verdadero que tiene al Espíritu Santo morando? Da testimonio a otros. Versículo 13 también del capítulo 16 de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace la obra de Dios morando en el corazón del creyente? Nos guía siempre a la verdad y dice siempre, Jesús dice, Él me glorificará. ¿Cómo sabemos que una predicación es verdaderamente bíblica? Porque siempre habla de Cristo. Un buen predicador, aunque hable de Génesis, capítulo 1, 3, el que sea, o de Levítico, o de Josué, siempre apunta todo al Señor Jesucristo. Siempre. Cualquier pasaje. Incluso Jonás. ¿Recuerdan Jonás? Jesús lo cita y él dice, yo les voy a dar la señal ¿de quién? De Jonás. 3 días en el sepulcro y resucitaré. Y toma la historia de Jonás, que Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. Toda la escritura, toda, apunta a Cristo, siempre. Y él dice, el Espíritu Santo, la persona de Dios que mora en nosotros, siempre nos va a guiar a toda la verdad. Y cuando usted abra la Biblia, siempre vamos a ir a Cristo. No importa qué pasaje de la Biblia sea, siempre vamos a Cristo. Pero mire estos falsos, volviendo a 1 de Juan 4, quieren negar a Cristo. Son anticristo. Se oponen a Cristo. Oponen a otros por sobre Cristo. Ya que vamos a tener la visita de este Papa, ellos ponen a los santos por delante de Cristo. Ponen las obras por delante de Cristo. Lamentablemente también toman la figura de María y la ponen delante de Cristo. Cuando el principal y lo más importante es Jesús y únicamente Jesús. Pablo lo dijo muy claro, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí está otra vez la humanidad y la divinidad del Señor Jesucristo.
El Señor entonces vive en nosotros como un obrero. La morada de Dios en el creyente no es como un huésped en un hotel. Usted ha visto estos maravillosos hoteles donde si usted va, usted es recibido como un huésped y usted va allí a descansar y a ser atendido. Pero Dios no viene a morar a nosotros como un huésped, viene a morar como un obrero. Él viene a vivir a nosotros igual que un obrero que trabaja, porque está todo el tiempo trabajando en nuestra santificación, trabajando en que entendamos su palabra, guiándonos y también entristeciéndose cuando nosotros no confesamos nuestros pecados. Él siempre está trabajando dentro de nosotros. Por eso que dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo 5, 1 de Juan 4, 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. No nos debe sorprender demasiado que la gente del mundo no entienda y no quiera creer lo que la palabra de Dios dice. Ellos son del mundo y oyen lo que el mundo dice. ¿Cuál es nuestra labor? Entregar simplemente la luz de la palabra de Dios. Recuerde, mi palabra, su palabra, no tiene poder. Dios no bendice mi palabra ni su palabra. Él solamente usa y bendice la palabra de Él, la palabra de Dios. Por eso siempre cuando nosotros hablemos a otros, ¿qué tenemos que darles? Lo que dice la palabra de Dios. Léale un versículo. Muchos creyentes dicen, no, yo siempre hablo de Cristo a otros. ¿Pero qué le habla usted a otros? ¿Le cuenta nomás de usted y de que usted va a la iglesia? Eso puede ser una parte nomás. ¿Qué es lo más importante? Léale la palabra de Dios. Léale Juan 3:16 y explíqueselo. Léale Romanos 3, Romanos 10. Léaselo y explíqueselo. Eso es darle realmente la semilla a una persona que está en el mundo y que necesita al Señor. Finalmente, versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy simple, ¿no? Los que oyen la verdad, la siguen, la creen. El que no es de Dios no quiere oír la sana doctrina. Quiere otras cosas. Hoy día se está hablando mucho de sustituir ya definitivamente la predicación por otras cosas. Hay iglesias donde ya no se predica, ya no hay púlpito. Hay instrumentos musicales, hay muchas cosas, pero ya no hay púlpito, ya no hay Biblia. Y se predica de otras formas, con películas, con dramatizaciones. Pero leímos ahí en 2 de Timoteo 4, predica la palabra. Pablo también lo explica en 1 Corintios 2. Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación, dice. Aunque a nosotros creamos que hay métodos mejores, Dios dice que el mejor método, el que Él quiere, es que se abra la Biblia y que se predique a la congregación. Por medio de hombres que tengan los dones dados por Dios, que prediquen la palabra de Dios a las personas. Es la voluntad de Dios y debemos seguir su voluntad. Terminemos con un versículo en Juan 10, ¿qué les parece? Juan capítulo 10, versículo 27, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, que el que conoce a Dios oye la sana doctrina, el que no es de Dios no quiere saber nada, ¿no? Terminemos con Juan 10, 27. Las palabras de Jesús, Él dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hemos visto en esta mañana entonces que el creyente verdadero sabe discernir la verdad de la mentira. Dediquemos tiempo en esta semana a conocer el libro de Dios y hablar a otros que no le conocen también la verdad de Dios. Oremos.